Vamos a hablar con Juan Manuel López, que es presidente del bloque de la Coalición Cívica y es diputado nacional. Juan Manuel, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Paulo? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien, un abrazo grande. Me parece que es el momento Gracias. para no dejar ninguna puerta abierta porque están todos desesperados a ver de dónde sacan algún atajo, ¿no? Y uno es el tema este del indulto, que sería un disparate sublime, pero que de paso es bueno saber dónde está tipificado y en qué casos es aplicable y en qué casos no. Claro, el indulto es una prerrogativa de los presidentes de la nación que hace muchos años que no se usa en la Argentina, muchísimos años. Creo que los últimos indultos son de Carlos Menem, tanto a algunos militares Sí. y a algunos miembros de la guerrilla de los 70. Después no se usó más. La Corte anuló algunos de esos indultos en su momento. Pero la Constitución, cuando se reformó en 1994, incorporó un artículo, el 36, que tiene que ver justamente con nuestro pasado de dictaduras, y condenó muy fuertemente a los delitos contra el orden constitucional, dijo que eran imprescriptibles, primer punto, y que además no podían los que los hubiesen cometido ser beneficiados por el indulto, la amnistía o la computación de penas. Claro. Y después, ese mismo artículo habla de la ética pública y de los graves delitos dolosos que conlleven enriquecimiento. Y dice, básicamente, que se equiparan a los delitos contra el orden constitucional. Entonces, muchos interpretamos que esa prohibición de indultar para los delitos contra la democracia existe también para los delitos contra la corrupción. Y hay varios constitucionalistas que dicen lo mismo, y hay otros que dicen que no, pero desde nuestro punto de vista está bastante claro que, más allá de que sería un escándalo político, un indulto de Milei a Cristina Kirchner, hay una prohibición constitucional muy clara porque, insisto, los delitos de corrupción los equipara a los delitos más graves, que son Claro. atentar contra la democracia. Y atentar en este caso contra el Estado robándole. Exactamente. Esa cláusula constitucional que fue votada por todos los convencionales constituyentes, y justamente entre los convencionales constituyentes estaba el actual presidente de la Corte, estaba la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y estaba Lilita, que en su carrera como diputada ha presentado siempre proyectos que reglamenten la Constitución, las cosas que la Constitución necesita reglamentar. Y en el año 2014, cuando se dio una discusión sobre este tema en el Congreso en relación a los indultos para los que hubiesen atentado contra la democracia, Lilita presentó por primera vez en el 2014 un proyecto que decía, bueno, no se puede indultar efectivamente a ese tipo de delincuentes, pero tampoco se puede indultar a quien haya cometido actos de corrupción. Bueno, Seguramente no va a ser fácil tratar este proyecto, pero me parece exacto. que es importante marcarlo, ¿no? Porque Sí, sí, sí. siempre el pacto de impunidad, el presidente se pone loco cuando uno le dice esto, su equipo también, pero el pacto de impunidad es una tentación de Milei y de Cristina. ¿Para vos es una tentación el pacto de impunidad a través de un indulto? No sé si va a ser con un indulto ahora, seguramente no, pero es lo que les queda. Cuando se cayó Ficha Limpia en dos oportunidades, primero en noviembre del año pasado, fue muy obvio que fue el gobierno, entonces después tuvieron que disimular y hacer un como sí de qué se trataba, y pasó diputados ya en febrero de este año, y después se cayó Ficha Limpia con los aliados del gobierno. Eso Ujú. era parte de un pacto de impunidad, y los jueces que se quieren repartir también. Lo que pasa es que la Corte sigue siendo independiente, afortunadamente, y resolvió lo que tenía que resolver en relación a Cristina Kirchner, que es la adversaria perfecta para Milei. Pero bueno, no está más en la cancha esa adversaria. Él va a tener que hacer política de la manera, digamos, más tradicional, sin buscar una enemiga con la que quiera polarizar. Y si quisiera en el futuro devolverse algún favor, creo que el indulto es la salida que pueden llegar a encontrar ellos dos. Claro. Diputado, ¿cómo le va? Aquí Gonzalo Prado lo saluda. ¿Por ¿Qué qué tal, Gonzalo? considera que son, digamos, la adversaria perfecta en este momento para el presidente o para la Libertad Avanza? Porque el gobierno se empecina en no hablar de Cristina Fernández de Kirchner, no lo hizo durante la campaña y hoy el presidente
en Jerusalén, básicamente dijo es un tema de la justicia. Sí, él no se quiere meter con este tema porque yo creo que efectivamente la quería en la cancha. La campaña de la Ciudad de Buenos Aires, en su tramo final, tuvo un eslogan que era kirchnerismo o libertad, como si nada más se pudiera elegir en una elección legislativa. Este año los argentinos en octubre vamos a votar diputados y senadores y se eligen por proporcionalidad, digamos. Se elige uno puede elegir al que tenga más preferencia, no importa quién saque más votos que el otro, si en el medio hay otras fuerzas políticas que sacan también votos, que meten diputados y que no son kirchneristas. Esto lo digo para el que le tiene aversión al kirchnerismo. Pero con esta polarización que puede ser que por momentos no la nombre, pero me parece que él dijo el año pasado muy claramente, quiero ser yo el que le ponga el último clavo en el cajón a Cristina Kirchner, y eso se refería en ganarle electoralmente, porque es más fácil, y lo digo con la experiencia de haber estado en el gobierno de Cambiemos. En su momento también Cambiemos quiso polarizar con Cristina, y le ganamos una elección legislativa porque era la candidata con peor imagen, digamos, el cuco que más aterra. Entonces me parece que por esa razón Milei la quería en la cancha, ya no está en la cancha. Me parece que el peronismo tendrá que hacer su proceso de renovación, Milei tendrá que hacer política hablando de su gestión, no del miedo a Cristina, y el resto de nosotros también tendrá que hacer alguna propuesta electoral que muestre qué valores representamos, que no son ninguno de esos dos. Gracias por atendernos, Juan Manuel. Te mando un abrazo y a trabajar con este tema del indulto porque siempre hay alguna cabeza, viste, con temperatura. Así que atentos a todo. Muchas gracias. Que estés muy bien,